Si os parece, a todos vamos a empezar. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en el primero de esta serie de 3 webinars que organizamos en Share4Rare. Para los que todavía no conocéis la plataforma o os habéis unido hace nada, os voy a explicar un poquito por encima el proyecto y luego iré a presentaros los 2 ponentes que tenemos la suerte de tener hoy aquí con nosotros. Así que, bueno, este es el webinar en el que participamos hoy, que sepáis que forma parte de una serie de webinars a la que también os podéis inscribir si no es que os habéis inscrito ya. Y como he visto muchos nombres nuevos entre los inscritos, quería hablaros un poquito de lo que es Share4Rare. Para los que no los conozcáis, es una plataforma de ciencia ciudadana para realizar investigación basada en la donación de datos en enfermedades poco frecuentes. Aparte de ser una herramienta de investigación, también es una comunidad en la que solo pueden entrar las personas pacientes y quienes les cuidan. Esta comunidad es... Esta comunidad es multidioma, se accede mediante registro y tenemos un espacio de preguntas y respuestas de forma de que todo el mundo puede lanzar una pregunta y todo el mundo puede interaccionar. No hay ni barreras geográficas porque es una comunidad global, ni barreras idiomáticas porque tenemos un sistema de traducción multidioma que permite que cualquier persona pueda traducir la pregunta y la respuesta, esté en el idioma que esté. Y además, una de las funcionalidades que tiene Share4Rare es que en vuestra área privada tenéis el mapa de personas como yo. Esta plataforma está construida basada en una tecnología que funciona con algoritmos de inteligencia artificial, de forma que se procesa toda la información que se proporciona durante el registro y realiza unos cálculos según el diagnóstico, si es que la persona que se está registrando tiene diagnóstico, la sintomatología y el país, y muestra un mapita de usuarios más relevantes según un porcentaje de similitud y a la vez la lista de las organizaciones de pacientes más relevantes. Esto permite que personas con la misma condición que estén muy lejos puedan entrar en contacto si han activado la mensajería privada. ¿Qué hacemos en Share4Rare? Pues, por ejemplo, como os comentaba antes, ¿no? Estudios basados en la donación de datos. ¿Cuál es el último que estamos llevando a cabo? Es uno sobre el acceso a la vacunación contra la COVID en personas con enfermedades raras, en el que se pregunta acerca de la enfermedad de base, de las dosis de vacunas que se han recibido, si existió en algún momento alguna dificultad para acceder a esta vacunación y a la vez qué síntomas se han experimentado si se ha pasado la infección. Podéis encontrar la landing propia para entrar en este estudio en la parte de proyectos. Y una vez entréis, veréis que dentro de la comunidad, en vuestro espacio personal, en vuestro dashboard, tenéis un banner con el enlace directo a este estudio. Y ahora sí, voy a pasar a presentar el webinar de hoy, que hemos titulado Del laboratorio del paciente, ¿qué es necesario para investigar en enfermedades raras? Y tenemos la gran suerte de contar con nosotros, con Luis Montoliu, que hará la primera parte, que es investigador del CNBC y del Ciber Instituto de Salud Carlos III, es especialista en albinismo y otras enfermedades poco frecuentes de origen genético y actualmente preside el Comité de Ética del CSIC. También contamos con la suerte de tener a Cristina Jou, que es jefa del Servicio de Anatomía Patológico y directora científica del Biobanco del Hospital Sant Joan de Déu. Y, sin más dilación, yo os dejo con ellos. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias a Begoña Nafría también de Share4Rare. Y voy a hablar en unos 15 minutos, os voy a contar cómo empieza esto de una investigación básica en enfermedades raras. Cuando trabajamos con enfermedades raras, uno puede pensar esperadme que me voy a poner en galería para que veamos todos. Uno puede pensar que esto desde que se le ocurre una idea en el laboratorio hasta que esa idea se convierte en tratamiento, pues esto es poco menos que muy rápido o que en pocos meses podemos llegar de un sitio a otro. Bueno, pues tengo que deciros que esto no es así. Tengo que deciros que hay un camino muy, muy largo, hay un camino en el cual hay que ir superando diferentes etapas
Y estas etapas son muy importantes porque en todo momento lo que tenemos que garantizar, y entiendo que como pacientes o como asociaciones de pacientes estáis interesados en que estos tratamientos sean eficaces, pero nosotros, los investigadores, antes de pensar en la eficacia, nuestra obligación es pensar en la seguridad. Los tratamientos o las propuestas tienen que ser seguras, tienen que no solamente servir para aliviar o en el mejor de los casos curar una determinada disfunción, una determinada situación congénita, una mutación heredada en uno de nuestros genes, sino que tienen que ser seguros. No podemos estar generando un daño adicional por encima del que queremos nosotros aliviar. Generalmente las ideas surgen a partir de la lectura de otros artículos, de otros trabajos científicos de colegas que trabajan en la misma enfermedad o que trabajan en algo parecido, de la asistencia a seminarios o webinars durante la pandemia o de la asistencia a congresos, la discusión entre personas que de repente salta la chispa porque haces una unión entre dos conceptos que no habías pensado que podían tener algo que ver. Entonces, habitualmente este es el origen de la idea o de la propuesta terapéutica. Y claro, una vez uno tiene una idea, pues tiene que conseguir dinero para poder llevar a cabo una primera validación experimental. La primera validación experimental siempre va a ser en el laboratorio y es lo que llamamos nosotros las pruebas in vitro. In vitro lo solemos expresar para decir que vamos a probarlo esto con células. Células que en principio pueden ser de cualquier especie de mamífero, habitualmente son de ratón o de rata o de hámster o de otras especies y finalmente también pueden ser células humanas. En estas células vamos a intentar reproducir la alteración que queremos investigar. Si es una enfermedad rara que cursa con la inactivación en un gen, pues o bien tenemos la suerte de contar con células de esos pacientes, por lo tanto ya llevan de por sí la mutación, o bien podemos reproducir y podemos recrear una célula. Ahora tenemos herramientas que nos permiten mutagenizar, que nos permiten inactivar el mismo gen que tienen inactivo las personas. No solamente el mismo gen, sino incluso la misma mutación. Y esto es lo que podemos hacer actualmente, por ejemplo, con las herramientas de edición genética CRISPR, ¿no? Las famosas CRISPR nos permiten pues, tener un material, un modelo experimental de células para probar esta idea que ha surgido pues, a través de esta discusión, esta lectura, esta asistencia a un congreso. Imaginemos que vamos progresando y la hipótesis de trabajo, aplicamos el método científico, presuponemos unos resultados, hacemos una hipótesis, si la confirmamos esa hipótesis podemos seguir investigando, si resulta que no vamos bien encaminados porque los resultados son negativos. Y abro un pequeño paréntesis, y esto es la situación más normal. Lo más normal es que los experimentos no salgan, pero el hecho de que no salgan no tiene que preocuparnos excesivamente, porque cada vez que un experimento no sale, lo que nos está diciendo es que este camino no lo tenemos que seguir. Nos van cerrando caminos de tal manera que nos van quedando menos, que son los que tenemos que acabar investigando. Una vez completados estos estudios en células, pues si estamos haciendo los experimentos en células de otra especie distinta a la humana, nos interesará reproducirlo también en células humanas. No todos los experimentos que validamos en células de ratón o en células de rata, pues también luego las podemos reproducir, los mismos resultados en células humanas. Pero imaginemos que somos capaces de reproducir ese comportamiento terapéutico y esas células humanas pues ya aparecen pues corregidas y entonces nos ponemos muy contentos y podemos iniciar la segunda etapa. La segunda etapa de los estudios preclínicos, por lo tanto estamos todavía antes del hospital. La primera etapa ha sido in vitro, ha sido estos estudios en células, estos estudios en el laboratorio. La segunda etapa va a ser necesariamente validar estas propuestas en un modelo
algo más complejo o bastante más complejo que unas simples células creciendo en placas de cultivo, y me estoy refiriendo a modelos animales. Y aquí generalmente vamos a utilizar un mamífero, vamos a utilizar un ratón, porque es el animal del cual conocemos mejor su genética y del cual podemos trasladar más fácilmente aquello que hemos aprendido en células, lo podemos trasladar. Pero aquí tenéis que saber que no solamente tenemos ratones a nuestra disposición, cada vez más tenemos otras especies de vertebrados. Fijaros que no son mamíferos, pero son vertebrados, como por ejemplo los peces cebra. Estos son unos peces de acuario muy chiquitines, que tienen apenas 2-3 centímetros, que tienen unas rayas, por ahí, de ahí su nombre de peces cebra, y que son muy adecuados porque se pueden mantener en pequeños acuarios y se pueden tener en gran número, mucho mayor el número de peces que de ratones, y de alguna manera su mantenimiento y su experimentación es algo más asequible, es menos cara que el trabajar con ratones. Evidentemente hay una diferencia, los peces no son mamíferos y los ratones sí. Por lo tanto, incluso los peces los podemos generar como una etapa previa antes de saltar a los propios mamíferos. Sea como fuere, bien sea con peces cebra, bien sea como ratones, esto no solamente necesitamos un proyecto para poder financiar estos experimentos, sino lo que necesitamos es que nos aprueben. Recordemos que estamos en una sociedad que protege el uso de animales en investigación y en docencia. Tenemos una legislación muy estricta en la Unión Europea, traspuesta también a la legislación española, y esto quiere decir que tenemos que justificar muy bien, muy detalladamente, que solamente podemos progresar en el estudio del desarrollo de este tratamiento con el uso de estos animales, porque tenemos que convencer a un comité local del instituto donde estamos trabajando. Yo trabajo en el Centro Nacional de Biotecnología, que es este centro que tengo aquí detrás. Hay un comité local que primero va a validar que lo que yo propongo tiene sentido y está de acuerdo con la ley. Luego tengo que acudir a un segundo comité externo independiente, que es el que me va a evaluar esa propuesta y el que va a decidir si es oportuna o no. Y finalmente, con la aprobación de estos dos comités, necesito la confirmación y la autorización de un tercer comité, que es la autoridad competente, que en nuestro país son las comunidades autónomas. En mi caso, la Comunidad de Madrid. Todo esto pues tarda unos cuantos meses, 3-4 meses, hasta que yo obtengo y puedo empezar a hacer los experimentos. Hago los experimentos, puede llevarme esto pues desde 6 meses a 12 o 1 o 2 o 3 años, en los cuales voy a intentar reproducir la situación experimental de la enfermedad en esos animales, bien porque tengo animales que son portadores de la mutación que presentan los pacientes, bien porque utilizando, por ejemplo, de nuevo las herramientas CRISPR, he incluido en los ratones o en los peces cebra, he incluido exactamente la misma mutación en el gen que nos ocupa. Pues imaginemos que esa propuesta experimental, ese pequeño medicamento, esa alteración en otros genes, con la esperanza de que se corrija el que funciona inadecuadamente, pues imaginaros que funciona bien y imaginaros que esa propuesta pues, terapéutica sigue adelante. Entonces, claro, ya he completado una parte de esa fase preclínica, ¿no? Y entonces me puedo cuestionar saltar a la fase clínica, que es la fase que ya os interesa más a vosotros, a los pacientes y a las asociaciones de pacientes, porque ahí voy a tener que contar con voluntarios, personas que acepten participar en alguna de las fases, empezando por la fase 1, 2, 3. Acordaros, yo creo que de la pandemia una de las cosas que hemos aprendido son las fases experimentales de un ensayo clínico. La primera fase con muy pocos pacientes, a veces con 4 o 5, media docena de pacientes, lo que vamos a hacer es validar la seguridad del proceso, que esa propuesta terapéutica que nos ha funcionado en células de ratón, que nos ha funcionado en células humanas, que nos ha funcionado también en ratones, que puede funcionar también
en personas, en voluntarios, pero lo primero, antes de saber si sirve para curar o para aliviar algún síntoma, lo que tenemos que garantizar es que no genera ningún problema adicional, que no es tóxica, que no genera ninguna alteración adicional secundaria que no podamos controlar. Bueno, si esto es así y completamos esa primera fase, para iniciar la segunda fase en la cual ya vamos a evaluar la eficacia con un grupo más importante de personas, para eso tenemos que acumular más evidencias preclínicas. Y habitualmente para el desarrollo, por ejemplo, de una terapia génica, si queremos restituir el gen que está mutado, no nos va a bastar con tener los datos de ratones. Las agencias reguladoras nos van a pedir un segundo modelo animal. Este segundo modelo animal habitualmente tiene que ser un modelo distinto a los roedores y habitualmente el que se utiliza sobre todo en desarrollos de terapia génica son los perros. Los perros Beagle, que se utilizan en un número muy limitado, pero que son absolutamente indispensables para garantizar de nuevo la seguridad y la eficacia de nuestra propuesta. Los perros son distintos a los ratones y los resultados que hemos tenido en ratones queremos validarlos en estos perros antes de poder proceder a esta fase 2, antes de poder proceder a evaluar la eficacia de un tratamiento en un número mayor de personas. Esto, de nuevo, requiere solicitar los permisos correspondientes. Esto, si uno no tiene la posibilidad de hacer los experimentos en su laboratorio, hay que subcontratarlos a empresas que pueden hacer este tipo de experimentos, y esto es lo que se llama también la investigación con animales de tipo reglamentario, y es reglamentario porque es la norma que tenemos que seguir. No vamos a poder proceder sin haber completado esos estudios en ratones y en perros. Si estuviéramos desarrollando una vacuna, por ejemplo, como las vacunas de la COVID, este segundo modelo animal ya no sería un perro, sino que tendría que ser necesariamente un primate no humano, un macaco. Pero para la gran mayoría de terapias génicas lo que se utilizan son perros. Asumimos que hacemos el experimento con perros, con sus grupos control y grupos terapéuticos, y finalmente confirmamos que esto va bien, confirmamos que la propuesta experimental que se nos había ocurrido pues hace un tiempo, pues podemos completarla, y parece que no solamente no es tóxica, sino que puede ser eficaz. Bueno, entonces sí que podemos iniciar esta segunda fase, esta fase 2 de un ensayo clínico con ya un número pues, más importante de personas, pues probablemente entre 50 y 100 personas, en las cuales vamos a evaluar diferentes dosis o diferentes vías de administración. Imaginemos, podemos administrar ese medicamento o esa terapia génica vía intravenosa, la tenemos que inyectar vía intramuscular, la tenemos que utilizar de forma subcutánea. Pues hay diferentes vías. Y luego, ¿qué dosis, ¿no? Porque claro, las dosis que estamos haciendo con un animal que pesa pues 25 gramos como un ratón, o un perro que puede pesar unos 15 o 20 kilos, o una persona que pesa 80 kilos, pues evidentemente hay que adaptar esas dosis y hay que, pues a partir de lo que sabemos en animales, presumir o anticipar lo que podría ser útil en personas, que no necesariamente va a ser una regla de 3 y ni necesariamente es tan fácil. Por eso se cubren varios rangos y se hacen varias dosis de administración, ¿no? Esta segunda fase suele ser bastante costosa porque ya involucra probablemente diferentes centros hospitalarios. Estos diferentes pacientes, si son en número adecuado y estamos hablando de una enfermedad de baja prevalencia, probablemente tienen que ser pacientes que viven en diferentes ciudades, a veces incluso en diferentes países. Claro, estos estudios multicéntricos requieren una inversión importante. Por lo tanto, hay que llegar a un acuerdo con algún tipo de una empresa farmacéutica, alguna empresa que se interese por el desarrollo de este medicamento y que también participe en la financiación del mismo. Porque imaginemos que si completamos esta segunda fase, la tercera fase, en la cual ya vamos a utilizar varios centenares de personas, en los cuales vamos a utilizar ya la dosis que mejor se ajusta, que habremos evaluado en la fase 2, en esta fase 3, pues vamos a hacerlo todo pues con mayor número de pacientes, ¿no? Habitualmente estas fase 3 pues tenían pues
pues 500 o unos pocos centenares de pacientes. Lo que hemos visto con la COVID es que, pues por los motivos obvios y porque había un interés, pues se han llegado a decenas de miles de pacientes en la fase 3, ¿no? Por lo tanto, en base al interés o en base a la financiación que uno consiga, se podrá completar. Asumiendo que todo funcione bien y que se observen eficacias, que no se observen problemas ni a corto ni a medio plazo, las agencias reguladoras pueden revisar todos estos datos que os he contado hasta ahora y entonces pueden aprobar esa propuesta experimental, que ya no es un medicamento en fase de pruebas, sino que se convierte en un tratamiento que se va a administrar en determinados centros con un precio de mercado que habitualmente lo va a cubrir los sistemas nacionales de salud, y ese medicamento va a estar ya disponible. Pero no acaba aquí el desarrollo del medicamento, porque hay una fase de vigilancia, hay una fase de supervisión, que es la fase 4, en la cual pues, los pacientes que van recibiendo ya esos tratamientos pues, son supervisados médicamente para ver si existe algún desarrollo inesperado, ¿no? Finalmente, pues tenemos esa fase 4 que no nos genera ninguna sorpresa inesperada, y pues tenemos ese tratamiento que ha llegado al mercado y a los cuales los pacientes se pueden garantizar. ¿Cuánto tardamos desde el principio al final? Pues esto es muy variable. Pues podemos tardar unos pocos años o muchos años, ¿no? Yo voy a acabar diciendo solamente un ejemplo de mi laboratorio, en el cual, pues como decía Elisa, trabajamos con una condición genética de baja prevalencia, que es el albinismo, y yo empecé a trabajar en modelos animales de albinismo en 1993, y llegamos a ese momento eureka, esa idea que se nos ocurrió que podría ser interesante con un objetivo terapéutico en 2006, 13 años después. Pensamos que la L-Dopa, que era un metabolito que estaba a medio camino en la síntesis de melanina, pues era la causante de los problemas visuales de las personas con albinismo. Lo validamos en ratones y esto sirvió para que en el 2014 unos colegas norteamericanos hicieron un primer ensayo piloto en personas. Este ensayo piloto, desafortunadamente, no fue tan positivo como nosotros hubiéramos querido. Probablemente después descubrimos porque había muchos pacientes de muchos genes distintos, ¿no? A veces las condiciones genéticas, las enfermedades raras, están causadas por diferentes genes, las mutaciones. Por lo tanto, cuando los mezclamos, no necesariamente una propuesta terapéutica va a ser buena para todos ellos, ¿no? En el año 2019, pues unos colegas también verificaron que esto parecería ser útil solamente en las fases después del nacimiento. Estamos en el año 2022, con lo cual 28 años después estamos todavía en la fase de iniciar estas fase 1 o esas fase 2. Por lo tanto, fijaros que a veces las cosas son mucho más lentas de lo que quisiéramos, ¿no? Y a veces, pues una vacuna la podemos desarrollar en menos de 12 meses si tenemos toda la biología anterior realizado, o a veces, como en el caso que os acabo de contar, pues vamos camino de los 30 años y todavía no tenemos un medicamento puesto en el mercado, pero no tiramos la toalla y esperamos conseguirlo con este y con otras muchas enfermedades raras. Y dejo aquí de hablar para que Cristina siga y luego atenderé cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Begoña y a Xer Forrer por habernos permitido acercar los biobancos, que es donde yo trabajo, a todos vosotros, ¿no? Entonces, simplemente explicaros que los biobancos pueden ser infraestructuras públicas o privadas, no tienen por qué ser públicas, aunque en su mayoría son públicas, que no tienen un ánimo de lucro y que acogen muestras biológicas de origen humano. Y estas muestras se pueden utilizar para fines diagnósticos o de investigación. Y están organizadas siguiendo unos criterios de calidad. Se recomienda que los biobancos estén acreditados con la norma ISO. Tienen un orden, es decir, hay que tener una trazabilidad de todas las muestras biológicas y saber exactamente dónde van. Y todo esto está regulado por ley, es decir, en el 2007 apareció una ley para regular todo lo que es la investigación en muestras biológicas. Al fin y al cabo, lo que hacen los biobancos es actuar de nexo entre lo que son los donantes y los clínicos y la investigación más translacional o básica.
asegurando un tratamiento seguro y eficaz de las muestras y de sus datos asociados, ¿no? Lo que hacen los biobancos es ofrecer un paraguas ético y legal tanto a los donantes como a los investigadores, ¿no? Porque ya los biobancos aseguran que esas muestras se han recogido siguiendo pues, una calidad, han tenido un orden y una trazabilidad y serán utilizadas para un fin de investigación. Pero no solo guardamos muestras los biobancos, ¿no? Sino que hacemos esta gestión integral e introducimos también datos clínicos asociados a las muestras. En los biobancos lo que hacemos es la creación de circuitos para obtener las muestras biológicas, es decir, recogemos esas muestras, las procesamos, las guardamos en unas condiciones de calidad para que luego los investigadores puedan utilizarlas siguiendo y tengan una buena calidad, y hacemos también todo lo que es la trazabilidad. Después, cuando estas muestras son requeridas por los investigadores, pues distribuimos el material biológico y sus datos asociados. En estos últimos años, los biobancos cada vez más estamos también participando en una serie de procesos técnicos para ayudar o apoyar en algunos casos en la investigación. Entonces, hemos pasado de ser infraestructuras que guardaban solo muestras a ser centros con unos recursos de muestras biológicas y aparte dando un servicio. Los biobancos son parte esencial de todos los institutos de investigación, es decir, y también muchos hospitales cuentan con biobancos para ayudar tanto a sus investigadores internos del hospital o del instituto de investigación, pero también para unir a distintos investigadores de distintos puntos. Entonces, hacemos de nexo tanto en investigadores básicos como a investigadores más translacionales como a la investigación más clínica. Y cuando estamos hablando de los biobancos hospitalarios, también tenemos un papel asistencial, como ya os contaré un poquito más adelante. Al fin y al cabo, los biobancos, al igual que los investigadores, también lo que quieren es mejorar la salud de todos los pacientes, ¿no? De la población. ¿Y qué tipos de muestras se recogen en los biobancos? Pues hay diversidad de muestra. Cualquier muestra biológica que se os ocurra se puede recoger, tanto sano como patológico. Y esto lo podemos recoger del material excedente de cualquier proceso quirúrgico cuando hablamos de tejidos, y cuando hablamos de muestra líquida, pues cualquier extracción de sangre, podemos guardar suero o plasma o ADN, ARN o incluso muestras como orina o lágrimas o líquido cefalorraquídeo. Es decir, vamos desde muestras que es muy fácil conseguirlas a muestras como más complicadas, como sería una punción lumbar para conseguir el líquido cefalorraquídeo. Hay distintos tipos de biobancos, hay biobancos poblacionales, biobancos de enfermedades con fines epidemiológicos, pero nuestro biobanco es un biobanco general de enfermedades. Nuestro biobanco, que depende del Hospital Sant Joan de Déu, pues es un biobanco que actúa de forma dual porque recoge todo el excedente del diagnóstico cuando los pacientes acceden, con los padres, esto también lo contaré un poquito más adelante, ¿no? Todas las muestras biológicas excedentes pueden pasar, si se quiere, al proceso de investigación, por eso lo llamamos biobanco dual. Somos peculiares porque es un biobanco pediátrico, no hay muchos biobancos exclusivamente pediátricos, y porque en nuestra cartera de muestras biológicas, pues muchas de nuestras muestras son procedentes de enfermedades raras. Y porque tenemos una colección de muestras control que es de vital importancia en investigación biomédica. Como os comentaba, los biobancos pediátricos son una rareza. Sí que es verdad que muchos biobancos generales tienen muestras pediátricas, pero exclusivamente pediátrico, como es nuestro caso, por ejemplo en Estados Unidos solo es un 2%, y aquí en España solo somos el único biobanco monográfico pediátrico acreditado. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque los niños no son adultos en pequeño, entonces muchos de las investigaciones que nos ha comentado antes Luis, pues no son aplicables a la edad pediátrica, ¿no? Y hay que utilizar muestras biológicas de
del paciente pediátrico para poder hacer una investigación acorde. Y las principales diferencias que tenemos con respecto al adulto es que, claro, no es lo mismo obtener una muestra biológica de un feto o de un niño neonato que de un niño adolescente, ¿no? Entonces, la prevalencia de las enfermedades también es distinta cuando hablamos de la población pediátrica y del adulto. Todo el mundo entiende que haya bancos de tejidos neurológicos de enfermos con Alzheimer, ¿no? Es más difícil poder tener un biobanco de tejidos neurológicos de síndrome de Rett, por ejemplo, ¿no? Entonces, a esto hay que tenerlo en cuenta. También es más dificultoso poder conseguir donaciones. La población adulta donan, por norma general, más fácilmente muestras biológicas y aún a día de hoy hay algunas reticencias en la población pediátrica o en los padres, ¿no?, a dar muestras biológicas. Y luego otro punto diferencial e importante que os quería comentar son los aspectos éticos. En el biobanco toda muestra que entra debe ir acompañada de un consentimiento informado. Este consentimiento informado es un documento donde se nos explica o se os explica a los donantes para qué se está pidiendo el material y en qué va a ser utilizado. Esta información debe ser explicada de forma verbal y por escrito, debe ser fácil y comprensible y debe explicar la finalidad de la muestra. En el caso del biobanco, el consentimiento informado es un consentimiento informado amplio, lo que implica que se dan las muestras para investigación biomédica y a no ser que se especifique en el consentimiento que solo se quieren que se den muestras en un tipo de enfermedad, pueden cederse para múltiples enfermedades. Otra diferencia con respecto a los donantes adultos es que aquí el consentimiento lo dan los padres. Sí que es verdad que a partir de los 12 años los niños pueden asentir y también firman el consentimiento informado. También deciros que sin consentimiento, aunque el biobanco disponga de las muestras porque se hayan recogido, no las podemos ceder para proyectos de investigación, con lo cual este punto es muy importante. Y la importancia viene dada porque tiene que ser el donante quien nos autorice a poder hacer investigación con sus muestras biológicas, ¿de acuerdo? Esto es lo que llamamos principio de autodeterminación del donante. Y porque de estos estudios que se van a hacer pueden haber hallazgos genéticos incidentales que el donante tiene que saber si él quiere, es decir, es voluntario, ¿no? Y que hay, como os comentaba, la ley del 2007 que obliga por ley que cada muestra biológica y los datos asociados tengan un consentimiento informado. Y el garante de que estos derechos se cumplan somos nosotros como biobanco y a nosotros nos regula un comité de ética asistencial de investigación. Un momento para hablar de las muestras biológicas control. Esto es muy importante en investigación porque tan importante es tener las muestras patológicas como tener un pool de muestras sanas para poder comparar los hallazgos que tenemos, ¿no? Entonces, esto es un hándicap porque para conseguir estas muestras, pues desde el biobanco hemos ideado distintas estrategias, solicitando muestras a donantes sanos que entran en quirófanos por una intervención quirúrgica menor y, por ejemplo, esto es una de nuestras líneas para conseguir cultivos de fibroblastos control. Muchos de las investigaciones que se hacen requieren cultivos de fibroblastos, por ejemplo, y para poder comparar los hallazgos, pues a veces los investigadores nos solicitan cultivos de fibroblastos de niños sanos con una edad similar. Entonces, tenemos un circuito para intentar conseguir este tipo de muestras. Otras veces intentamos conseguir de donantes enfermos utilizando otro tejido o sangre que no implique que esté afectada por la enfermedad que está estudiando la investigación. Y otro punto importante, como os comentaba, son las donaciones post-mortem, que, por ejemplo, en el caso del tejido cerebral, pues tenemos un banco de tejidos neurológicos.
En el caso de la oncología, por ejemplo, lo que acostumbramos a utilizar como tejido control es un tejido no tumoral del mismo paciente. Si a un paciente se le hace una resección de un riñón, por ejemplo, por un tumor de Wilms, lo que utilizaremos es un poquito del riñón sano, no infiltrado por el tumor, para poderlo comparar con el tumor. ¿Qué debéis saber como donantes? Bueno, pues que las donaciones siempre son altruistas, es decir, no hay un beneficio económico y que son para mejorar la investigación. Que vuestros datos personales no se comparten ni con los investigadores ni con nadie, quedan archivados en un fichero en el biobanco y no se ceden a terceros. Que cuando las muestras biológicas solo se ceden para proyectos de investigación y estos proyectos de investigación tienen que estar avalados por un comité científico y por un comité de ética interno y externo, es decir, el propio biobanco tiene un comité científico y tiene un comité de ética y todos los proyectos que recibamos tienen que venir aprobados por el comité de ética del centro cuando no las cedemos dentro de nuestro propio centro. ¿De acuerdo? Doble check de comité de ética. Y que si la información que se obtiene del proyecto de investigación es relevante y el donante lo desea, porque hay una casilla en el consentimiento informado donde se indica, se contactará con él para informarle de los hallazgos que se han encontrado. ¿Y cómo podéis colaborar con el biobanco? Bueno, pues para nosotros la mayor colaboración es mediante la donación de muestras, participando en proyectos de investigación o bien también cuando se trata de enfermedades raras es importante poder donar el excedente del proceso diagnóstico. Si un paciente entra en quirófano por cualquier motivo y por una escoliosis, por ejemplo, ¿no? Y el paciente tiene un AME, pues para nosotros es muy importante poder obtener tejido muscular de esa zona para poder cederlo en investigación, por ejemplo. Es decir, y con esto, pues poder donar el excedente de cualquier analítica que se le haga al paciente. Y luego otra manera de colaborar con nosotros es haciendo difusión de nuestro trabajo y bueno, os pongo aquí nuestra página de LinkedIn por si nos queréis seguir. Y bueno, para acabar, deciros que los biobancos en España trabajamos en red, como hoy día todo está conectado en red y existe dentro del Instituto de Salud Carlos III la red de biobancos, que lo conforman 39 biobancos más 6 colaboradores, donde se intentan homogeneizar protocolos de recogida, cesiones, hay un comité para tratar temas ético-legales y se trabaja coordinadamente en red y también las muestras se pueden solicitar a través de la página de la red de biobancos y se ponen en contacto con todos los biobancos y ponen en contacto a los distintos investigadores. Y a nivel europeo también hay múltiples redes que trabajan de forma similar. Y para terminar, me gustaría presentaros al equipo de biobanco del Hospital Sant Joan de Déu. Tenéis aquí a Ana Codina y Jesús Márquez, que son biólogos del biobanco, Óscar y Raquel, que son técnicos de biobanco. Y esto es todo, muchas gracias. Y ahora si queréis hacernos preguntas, pues a ello vamos. Muchas gracias, Cristina y Luis. Yo he ido anotando las preguntas que me... Elisa, te oímos muy lejos. ¿Sí? Te oímos flojo. A ver. No creo. ¿Ahora mejor? Bueno, un poquito. Un poquito. Voy a intentar subir el volumen. De acuerdo, yo he ido anotando las preguntas que nos han hecho llegar, os las voy leyendo por orden si queréis. Venga. Entonces, el usuario que tiene de nombre Oreca Fisioterapia nos pregunta si cuando, por ejemplo, en la enfermedad MELAS se investiga con ratas, ¿es verdad que deben de ser ratas albinas por el tema de la mitocondria? ¿Cómo? Un segundo, nos pregunta, a ver. ¿Me escucháis mejor así? Sí. Perfecto. Que ha venido mi compañera a echarme un cable. Nos preguntan si, por ejemplo, en la enfermedad MELAS
Ya estoy viendo la pregunta, sí. Sí, que es una encefalomiopatía mitocondrial que se investiga con ratas, si es así que estas deben de ser albinas por un tema de mitocondrias. Ya, bueno, no sé, son muchas miles de enfermedades raras, en particular de esta no tengo mayor información y por lo tanto no puedo aportar más ahí. Otra de las preguntas que hemos recibido es, por ejemplo, ¿cómo saber quién trabaja en una patología aunque es en nivel de ciencia básica? Esta es una pregunta de Andrés que se la agradezco y además es una pregunta muy relevante. Es una pregunta que nos preocupa a muchos investigadores y estoy seguro que a muchos facultativos en los hospitales también, ¿no? Desde el Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III, en el cual participamos, lanzamos un proyecto que ahora tiene que actualizarse, que se llama el MAPER. El MAPER, M-A-P-E-R, lo podéis encontrar directamente, os lo voy a poner ahora en el chat. El MAPER sirve para saber quién trabaja en qué enfermedad en España. En estos momentos lo que nos dice es la información de quién trabajaba hace unos años, porque, digamos, hay que actualizar la información de proyectos. Pero es una buena entrada para saber al menos quién en algún momento reciente de su investigación ha trabajado en alguna de estas enfermedades, ¿no? Y al menos nos puede orientar a aquel investigador o investigadora, a aquel centro de investigación que tiene especialistas que trabajan en esa enfermedad. Se llama MAPER, ponéis MAPER en Google, MAPER CiberAir y vais a ir directo. Ahora os voy a poner la dirección de la página web cuando Cristina responda a alguna pregunta. Venga. Cristina, hay alguna pregunta para ti que es de María Ángeles, que nos pregunta que durante cuánto tiempo se guardan estas muestras. Nos dice que ella dio una vez saliva y que no ha tenido más noticia y que le gustaría saber estas muestras cuánto tiempo se guardan. A ver, en nuestro caso las muestras se guardan de manera indefinida. Estos no sabemos durante cuánto tiempo se guardarán de manera indefinida, pero a día de hoy las guardamos de forma indefinida a no ser que se cedan. Entonces, si un investigador nos pide una muestra X, la cedemos, queda todo registrado en el biobanco y con lo cual tampoco habría más problema que ella contactara con el biobanco donde cedió la muestra, porque deberían poder decirle dónde se ha cedido su muestra y qué se ha hecho con ella, porque precisamente esto es una de las labores que hace una de las cosas que le podíamos decir al doctor. Entonces, vamos a seguir con otra pregunta para Cristina. Nos están preguntando que hay una persona que próximamente va a entrar en quirófano y que por un tema oncológico que le van a hacer una analítica y que quiere saber cómo puede colaborar. Pues solo tiene que contactar, depende del hospital. En nuestro hospital, por ejemplo, es contactar con su médico facultativo responsable y solicitarle que quiere ceder las muestras, el excedente de la muestra a Biobanco. Y el facultativo le dará el consentimiento informado y Biobanco recogerá el excedente una vez se haya llegado al diagnóstico. Es decir, nosotros llegamos hacen el diagnóstico en anatomía patológica si es una muestra sólida y luego lo guardamos en Biobanco el excedente para futuros estudios. Deciros que, por ejemplo, en todo el campo de la oncología se hace en casi todos los casos, ya prácticamente de rutina. ¿De acuerdo? Es decir, que seguramente el primer día se les informa, se les dice y ya firman el consentimiento. Muchas gracias, Cristina. Y ahora una pregunta para Luis, que han formulado tanto Xeroderma pigmentosa como Marta. Básicamente las preguntas van en la misma línea, ¿no? Y quieren saber cómo pueden conseguir ¿no? impulsar la investigación de una enfermedad y cuáles son los incentivos de un profesional para investigar en esas enfermedades debido al bajo número de pacientes. Bueno, pues esto es muy importante. También es una pregunta que agradezco y que creo que es muy relevante para lo que estamos discutiendo. Toda investigación requiere de un dinero para poder trabajar y para yo poder convencer a las diferentes fundaciones. Estaba intentando contestar que lo importante es convencer a las administraciones o a las fundaciones
que pueden financiar la investigación y para ello es extraordinariamente relevante el contar con el apoyo de las asociaciones de pacientes o grupos de pacientes o familias que presenten esa enfermedad que se quiere investigar. Porque, digamos, la relevancia de esa enfermedad no solamente la vamos a manifestar nosotros como investigadores, sino que la van a manifestar también ellos como directamente afectados. Por eso, digamos, hay un intercambio, tanto los investigadores pues estamos siempre encantados de ir a acudir a las reuniones de pacientes para poder informaros, para poder explicaros lo que sucede en cada una de estas patologías y qué es lo que se está investigando, pero también vosotros podéis ayudarnos a nosotros a justificar y aquilatar estas propuestas de investigación para que sean finalmente financiadas. Y por supuesto, esa colaboración no solamente es de un apoyo, sino, como decía Cristina, pues animándoos a que depositéis muestras en los bancos, en los biobancos, para que después, cuando nosotros podamos acceder al grupo de muestras que Cristina y otros biobancos puede poner a nuestra disposición para completar estos estudios. Sí, porque me gustaría deciros que lo importante de poder donar la muestra a un biobanco es que no lo estáis dando para un proyecto de investigación y un investigador concreto, sino que estas muestras pueden ser cedidas a todos los investigadores que nos las soliciten. Y si, por ejemplo, el investigador que trabaja en la enfermedad que tiene vuestro hijo está en Vigo, me lo invento, y la muestra que ha recogido en Barcelona, no hay ningún problema en ceder esa muestra al investigador de Vigo, con un consentimiento de biobanco. Es decir, que es la importancia que tienen los biobancos. Muy bien, Elisa, seguimos. Alguno nos dice, nos pregunta, nos dice que en su hospital le han dicho que no pueden enviar las muestras y que no le dan opción a hacerlo. ¿No le dan opción a enviar las muestras a otro biobanco? ¿Cómo? No entiendo muy bien la pregunta, la verdad. Mira, pues dice, ¿cómo puedo donar a un biobanco? En mi hospital me dicen que no pueden enviar las muestras, ya no me dan opción a hacerlo personalmente ni abonando los costes. No sé si Almu nos puede detallar más cuáles son las dificultades que te has encontrado al intentar hacer esto. Mientras Almu nos responde, hay otra pregunta que es que si se hacen muestras de investigadores al extranjero. ¿Y si mandamos muestras al extranjero? Sí. Si cumple con lo que os he comentado, si nos contacta un investigador con un proyecto de investigación aprobado por un comité de investigación, con el aprobado del comité de ética de nuestro centro, nuestro comité de investigación y nuestro comité de ética lo ve todo correcto, nosotros tenemos las muestras al extranjero, sí. Mira, de hecho, perdona Elisa, es importante porque dentro del consentimiento, una de las casillas, ¿no? También solicita si tienen algún problema en enviarlo al extranjero. Si hay alguna persona, algún donante que dice que no las mandamos, pero bueno, casi todo el mundo lo que quiere es colaborar y que se investigue lo máximo posible. Dice que no le gestionarían el envío de las muestras. Estas son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. No sé si hay alguien más con alguna pregunta, pero aprovechad que tenemos a Luis y a Cristina aquí. Lo que es importante, voy a resaltar de mi parte, es que tengáis en cuenta que desde que aparece una idea que finalmente se puede validar en el laboratorio, se puede validar en modelos animales y puede acabar con las muestras que nos puede proporcionar Cristina, muestras humanas o finalmente pasar a un ensayo clínico, pues suelen pasar bastantes años. Y digamos, siempre queremos ir lo más rápido posible, pero recuerdo cómo he empezado. No solamente queremos que los tratamientos o que las propuestas terapéuticas sean eficaces, sino sobre todo lo que queremos es que sean seguros. La seguridad va antes siempre que la eficacia. Lo que vayamos a administrar a un paciente, lo que no puede ser es que vaya a producirle un daño mayor que el que queremos solucionar.
Y por eso gran parte de nuestros esfuerzos a nivel de investigación preclínica van encaminados a garantizar esa seguridad. La eficacia, si la seguridad está garantizada, la eficacia la validaremos en una fase posterior, pero ante todo la seguridad. Y en definitiva lo que estamos haciendo es cumplir los principios de la bioética. Los principios de la bioética que os recuerdo que son el principio de no maleficencia, no hacer daño, el principio de beneficencia, hacer el bien, o sea que sea eficaz, el principio de autonomía personal, que es lo que nos hablaba Cristina, de ese consentimiento informado, y finalmente el que se incumple más veces, desgraciadamente, que es el principio de justicia, que aquello que hagamos sea válido para todas aquellas personas que puedan beneficiarse de este tratamiento, estén donde estén en este planeta. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Cristina, en relación a todas estas dudas sobre cómo contactar con ellos, nos acaba de dejar un enlace. Hay una pregunta de Marta que estoy viendo aquí, Sí. que si quieres, yo brevemente puedo decir, bueno, ahora vivimos en un mundo global y sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades de baja prevalencia, pues hay veces que por razones históricas, digamos, la preponderancia la tiene un grupo de pacientes o una asociación de pacientes de un país determinado. Y si ellos han conseguido avanzar de una forma significativa, pues puede resultar más práctico sumarse a su iniciativa, ¿no? Y en general, como dice Cristina, si están los permisos adecuados y se mantiene administrativamente, está todo correcto, pues no hay problemas para participar y para contribuir con nuestras muestras y contribuir con nuestros pacientes a las iniciativas de otros países. De hecho, por ejemplo, esto es lo que está ocurriendo cuando estamos haciendo fase 1 y fases 2 de diferentes terapias génicas. Se reclutan pacientes y estos pacientes pueden estar en cualquier parte del mundo. Tienen que cumplir unos requisitos y si cumplen los requisitos van a ser enrolados en ese ensayo clínico, estén donde estén. No sé si tenéis alguna otra pregunta más. Tenemos todavía 5 minutitos. Yo suelo deciros que os he puesto la página web de nuestro biobanco, por si allí tenemos todas las colecciones, más o menos el catálogo de muestras y todos los servicios que ofrecemos y un mail de contacto por si alguien quiere contactar y tiene alguna duda que le surja a posteriori, ¿no? Que a veces pasa. Estupendo, lo mismo conmigo. A mí ponéis mi nombre en internet y vais directamente a la página web de mi laboratorio y no hay ningún problema para localizarme. Llega una última pregunta que nos pregunta Estíbaliz que ¿cuántos pacientes son necesarios para que un ensayo se lleve a cabo? ¿Cuántos pacientes son necesarios para que un ensayo se lleve a cabo? No, la pregunta es en qué fase del ensayo nos encontramos. Acordaros que os he dicho que en la fase 1, en la cual esencialmente vamos a valorar la seguridad del proceso, con unos pocos pacientes es suficiente. A veces esos pueden ser 5, 6 o 10 pacientes, no muchos más. A veces 15, a veces 20 pacientes. Una fase 2, en la cual ya se van a valorar diferentes dosis y diferentes vías de administración, pueden generar pues, diferentes decenas de pacientes, unos pocos centenares de pacientes. Esto es lo que puede ser una fase 2. Y finalmente una fase 3 son ya diferentes centenas de pacientes y en algunos casos algunos miles, ¿no? Os ponía el ejemplo extremo, que eso ha sido el poder de estos ensayos clínicos que hemos visto con las vacunas contra la COVID, en los cuales se han enrolado hasta 30.000 y 40.000 pacientes, que esto es algo inaudito en ensayos clínicos, esto es algo nunca visto y evidentemente se ha hecho de esta manera para intentar garantizar y tener la máxima respuesta y la máxima seguridad por la relevancia de la pandemia a la cual nos estábamos enfrentando. Pero para la gran mayoría de otras enfermedades nunca se llega a tantos pacientes y habitualmente nos quedamos en el rango entre las decenas y las centenas. Sonia nos comenta en la línea de lo que estabas diciendo, que si son muchos pacientes... Claro, son muchos, claro, pero por ejemplo, una enfermedad que tenga una prevalencia en la población como el albinismo, que está en entre uno de 10.000, uno de 20.000, uno de 17.000, en España son unas 3.000 personas las posibles que hay, ¿no? Y unas 30.000 personas podrían ser en toda Europa.
Bueno, con 30.000, con un universo de 30.000 personas, uno puede plantearse pues contactar pues con un 5 o un 10% de ellas. Digamos, eso es factible, por eso son estas pocas centenas. Por ejemplo, con una progeria de Hutchinson-Gilbert, que es una prevalencia de 1 de cada 1.000.000, pues evidentemente para eso hay muy pocos pacientes. Y ahí la fase 1 a veces se combina con la fase 2 y a veces veréis que los ensayos clínicos ponen fase 1/2, porque están evaluando seguridad y eficacia de una forma preliminar con los pocos pacientes que tienen. Lo que no he dicho, y ahora aprovecho, es que siempre podéis consultar los ensayos clínicos de una enfermedad a través de, hay diferentes bases de datos, la más adecuada, la que nos dice dónde están ocurriendo los ensayos clínicos en cualquier parte del mundo, es la que se llama clinicaltrials.gov, que os voy a poner ahora también la página web para que podáis consultar. Básicamente es una página mantenida por los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos, y ahí tenéis la página web en el chat, y lo que tenéis que hacer es teclear vuestra enfermedad o vuestro medicamento o lo que sepáis, el nombre del hospital o el nombre del investigador, lo que conozcáis, y ahí os va a decir qué ensayos clínicos están activos o han estado activos y ahora han sido cerrados, y esta es la vía más directa para poder contactar con estos estudios y con estos equipos, y si alguien considera que puede cumplir los requisitos para enrolarse en este ensayo clínico, pues se le escribe al responsable del estudio y este responsable va a valorar si pues nosotros, si alguno de nuestros familiares puede participar en el mismo. Muchísimas gracias, Luis. Pues nada, son las 6. Antes que nada, pedir disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. Agradeceros muchísimo, Luis y Cristina, que estéis aquí. No sé si lo habéis podido ver, pero el chat está lleno de agradecimientos. Muchas gracias a vosotros, a todos, y a vosotros por organizarla, Elisa y Begoña. Muchas gracias. Gracias, Cristina. A ti, Luis. Responder que esta charla estará en breve en YouTube, e invitaros a todos, a los que queráis contactar con otras personas con la misma condición, a que os registréis en la comunidad Share4Rare y participéis en el foro. Pues muy bien, Elisa. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós a todos, buenas tardes. Adiós, adiós.